Continuamos con los derechos reales de garantía, la prenda hipoteca. Seguimos con la protección. Fíjense, vamos a seguir al profesor Guzmán. La protección del profesor Guzmán nos habla de las acciones que tenían, que eran las anteriores. Vamos a ver si la podemos retroceder. Así que vamos a ver un poquitito. Ya dice. El profesor Guzmán nos habla de una acción serviana y, ojo, con una acción cuasi serviana y además el interdicto y los interdictos utilicieti y utrui según el tipo de cosa ignorada. Naturalmente, que uno, recuerden que el utilicieti para los inmuebles y el utrui para los muebles. Veamos brevemente. El profesor Guzmán señala que posiblemente, fíjense, por obra, vamos a la acción serviana. Posiblemente por obra de Servio Sulpicio Rufo, en el siglo I a.C., aparece una acción dada al ignoratario de la res inventa in lata importata. O sea, dijimos que las cosas de labranza y apero, todo lo que es agricultura del agricultor, que acuérdense que la dejaba en prenda, que nace ahí el problema con la evolución de la prenda de la hipoteca. Bueno, se le daba una acción al ignoratario, o sea, al que tenía estas especies del agricultor que tenía una deuda, del ignoraba al arrendador en función de garantizar el pago de las rentas del contrato. Bueno, la acción serviana es la que el ignoratario, vale decir, el arrendador de estos predios rústicos y que tenía las cosas, ¿ya? Puede perseguir dichas cosas en manos del propio ignorante, o sea, del propio agricultor, pero también de cualquier tercero. Esta acción fue una acción pretoria irreal. Bueno, después esta acción pasa a la acción serviana, que es, aquí vamos a ver, la acción serviana es una acción, una cuasi serviana, es la acción que así la denomina Gallo para diferenciarla de la acción serviana propiamente tal. Dice, Salvio Julio habría introducido, además de una acción reivindicatoria útil en sustitución de la antigua acción serviana, que se diferenció por tener esta vez un carácter general, o sea, habría hecho aplicable a toda clase de prendas con o sin desplazamiento de tenencia y no solamente a estas cosas que dejaba el arrendatario o el agricultor que la dejaban en calidad de prenda al arrendador, eran los útiles de labranza. Y esta fue como la acción cuasi serviana, una acción general para perseguir cosas dadas en prenda. Interdicto, sí. ¿Sí? Dice que también Salvo Juliano, al momento de redactar el edicto perpetuo, ¿se acuerdan? 130 después de Cristo, habría reemplazado la antigua acción serviana por un interdicto prohibitorio, interdicto salviano, en cuya virtud el ignoratario adquiere la posesión de estas cosas entregadas de los aperos de labranza, y estas se dirigen en contra del colono que actualmente las posee. ¿Ya? Y los interdictos últimos siguientes. Esto parece un poquito enredado, lo vamos a ver si lo dice el profesor Escandón, y ahí nos aclara. ¿Ah? También habla de los aperos de labranza, los animales, enfrentar los animales y aperos de labranza como garantía del pago del canon de arrendamiento. Es el interdicto, la acción cuasi serviana. Lo mismo que dijimos respecto a la. Entonces, una acción real, la acción serviana debemos mantener, además hay un interdicto de carácter prohibitorio. Constitución de la prenda. A ver, por lo que respecta a la constitución de la hipoteca, esta podría ser, debe entenderse también por la prenda, por voluntad privada, por resolución de la autoridad judicial y por imperio de la ley. Fíjense que esta distinción entre, vamos a hacer una triple distinción en cuanto a la constitución, pero se señala con respecto a prenda e hipoteca en cuanto a lo que se refiere a la voluntad de los particulares. Podía materializarse en un simple pacto, sin formalidad alguna y sin siquiera la exigencia de la tradición. También en un legado, por medio del cual se dejaba constituida la hipoteca del momento en que se hacía exigir. Si bien todos estos modelos que vamos a ver ahora se refieren tanto a la hipoteca como a la prenda, son propias particulares de la época en que la hipoteca había nacido al derecho.
Por disposición del magistrado, la hipoteca se constituía en el caso de que fuese a pronunciar una sentencia. ¿Se recuerdan? La missio in possessionem fue considerada como hipoteca judicial. Aquí el profesor Guzmán se aparta de esta opinión del profesor Petit, en que él entiende que justamente la missio in possessionem no fueron consideradas como prenda, ¿no? Eso es lo que establece él. Pero naturalmente, como en otros casos, aquí se distancian un poco las fuentes. Si bien el análisis, le insisto, que puede entrar a confusión porque habla de la hipoteca, en respecto a la prenda, que no olvidemos también que fue la originaria en nacer y de la cual existen menos antecedentes que la hipoteca, se constituía mediante la entrega de la cosa por el pignorante al pignoratario. Aquí ya, por eso no entren en confusión con la voluntad de los particulares, porque aquí sí que es necesaria la entrega en la prenda. Pero en la hipoteca recuerden que no había desplazamiento, era una prenda sin desplazamiento. Entonces, aquí se dice que en lo que se refiere a la prenda propiamente tal, o la prenda con desplazamiento, ¿no?, se constituye mediante la entrega de la cosa por el pignorante al pignoratario. Aquella supone un previo acuerdo voluntariamente convenido entre las partes de entregar y recibir en prenda. Pero por sí mismo no crea obligaciones de ninguna especie ni conforme al derecho real hasta que sea aplicado mediante la entrega. Bueno, y aquí ya después seguimos por la hipoteca propiamente tal, la voluntad de los particulares por disposición del magistrado. Y aquí tenemos como ejemplo la missio in possessionem, es uno de los recursos extrajudiciales del pretor, ¿no?, que simplemente los missio in possessionem eran los embargos que se hacían por orden del pretor. Y recuerdan uno, cuando caía el demandado en indefensión, ¿no?, se rehusaba a participar en la defensa de su pretensión de juicio. Bueno, también tenemos prendas o hipotecas probablemente legales, ¿no? A eso se refiere. Entre las hipotecas legales encontramos la siguiente: la del fisco de los créditos derivados de impuestos. O sea, si alguien, el fisco tenía impuestos y para garantizar el pago de estos impuestos podía perfectamente constituir hipotecas, ¿ah?, de los pupilos sobre los bienes de sus tutores o curadores, para que justamente pueda garantizar la posterior entrega de ellos. La de la mujer sobre los bienes del marido en garantía de la restitución de la dote. ¿Qué nos señala el profesor Guzmán? Dice: durante la época postclásica, las hipotecas legales adquirieron un fuerte desarrollo. Primero dice, y da ejemplo, en favor del pupilo, del demente y del pródigo sobre los bienes del tutor o curador, como garantía de la administración de la tutela. ¿Quién era pródigo? Segundo, en favor de los hijos de un primer matrimonio sobre los bienes de su padre o madre vueltos a casar. ¿Por qué era? En favor de la mujer sobre los bienes de su marido para la restitución de la dote. Cuarto, en favor del marido sobre los bienes del que prometió una dote. Bueno, aquí me interesa que sepan que hay unas hipotecas legales, ¿eh? En favor de los herederos del cónyuge fallecido que asignó bienes al sujeto, la mujer del derecho sucesorio. En favor del legatario o fideicomisario sobre la herencia para garantizar el pago del legado. Hipotecas legales. Pero había simplemente que sepamos que habían también hipotecas dispuestas por la ley. ¿Cómo se extinguen las prendas e hipotecas? Aquí vamos a hacer referencia en los modos de extinción, son los mismos, tanto para prenda como hipoteca, pero teniendo presente que solamente hay que hacerle la salvedad de que la aplicación de los modos de extinción de la prenda y de la hipoteca van a ser distintos dependiendo si es una cosa mueble o inmueble, o si está entregada o con o sin desplazamiento. Así que esas salvedades las vamos a hacer. Vean. Primero, cumplimiento de la obligación garantizada. Dice el profesor por el cumplimiento íntegro, acuérdense que era indivisible el derecho real de prenda, por el cumplimiento íntegro de la obligación garantizada,
o su extinción por cualquier modo civil. Vamos a ver el modo civil de extinguir las obligaciones en las exposiciones. Y por haber incurrido el acreedor en mora, en atraso, de recibir el pago. Todo ello como consecuencia del carácter accesorio del derecho. O sea, recuerden, normalmente tenemos que saber que la prenda garantizaba el cumplimiento de una obligación principal, por eso era un derecho real sobre cosas ajenas, pero de carácter accesorio. O sea, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, lo vimos en la teoría del acto jurídico. O sea, cumplía la obligación principal, ya la prenda dejaba de tener razón de existir. Y se termina. ¿Mm? Si se llega a garantizar de otro modo, dice el profesor Guzmán, dice, también con independencia, a ver, ¿dónde está? Sí, es simplemente con una innovación. Por ejemplo, se cambia la garantía. La garantía tenemos la garantía de prenda, pero perfectamente podría haber un acuerdo entre acreedor o deudor para reemplazar la prenda que se ha entregado, por ejemplo, o la hipoteca. Se le ha entregado el derecho real de hipoteca sobre un fondo, o se le ha entregado, por ejemplo, un caballo en garantía del pago de una deuda. Perfectamente acreedor y deudor podrían convenir en cambiar, esta prenda por otra. Por ejemplo, a través de una garantía personal, cambiar la garantía real por una garantía personal. Bueno, naturalmente que la prenda, del momento en que ha aceptado esta innovación, este cambio de la cosa debida, o la cosa prendada, más bien dicho, ahí se produce una extinción del derecho real accesorio. Por renuncia o confusión. A ver, dice el profesor, dice, también la confusión de las calidades de dueño de la prenda y de pignoratario en una misma persona deja insubsistente la prenda, como consecuencia de que no pueda haber prenda sobre cosa propia. La renuncia. Dice, también con independencia de subsistir la deuda garantizada, por derecho pretorio se extingue el derecho, mediante pacto de que la cosa no está en prenda, lo que equivale a una renuncia. El ignorante dispone de una excepción pacti para hacer operativa la renuncia. Figuras propias de la remisión, el legado. Dice profesor Guzmán, un grupo de figuras en que puede verse una suerte de remisión, o sea, de como la remisión es más o menos como, entiéndalo como un perdón del acreedor, consiste en, por ejemplo, autorizar el pignoratario al pignorante, o sea, al acreedor al deudor, la enajenación por venta, permuta, donación o dote de la cosa pignorada por su dueño, sin haberse reservado el derecho de... O sea, le dice, el deudor le dice, oye, ¿puedo vender la cosa que te entregué un caballo para garantizar el pago del dinero que tú me hiciste? ¿No, verdad? Entonces, oye, pero quiero vender. Ya, véndelo. Pero lo normal es que el acreedor prendario, o sea, el pignoratario que tiene la cosa, le diga, bueno, pero lo vendes, pero con la prenda. O sea, lo tienes que vender con... Pero perfectamente, si no hacía esa mención, naturalmente al ser traspasado, se podía por el acuerdo de las partes sin traspaso de la prenda, se entendía que envió. Agrega, dice, restituir el pignoratario la cosa al pignorante. O sea, a mí me entregaron un caballo para garantizar el pago del préstamo que hice de 1.000 y yo de repente, sin más, se lo entregaba al deudor. ¿Qué estaba haciendo? Y estaba diciendo tácitamente que ya la obligación principal se había cumplido, que la entendía por cumplir. Legársela, o sea, entregarle una cosa singular por herencia. O sea, yo dejo una herencia con testamento y digo, ¿sabe qué más? Que Ticio, yo le tengo una cosa a Ticio por calidad de prenda porque él me debe 1.000. Bueno, yo esa cosa que la tengo en prenda y que se transmite a los herederos, no quiero que se queden los herederos, quiero que se la entreguen nuevamente a Ticio. La estoy dando por un legado. El legado es la transmisión por herencia de una cosa singular, o sea, una cosa plenamente identificable. Ya no es el patrimonio. Destrucción de la cosa.
La destrucción de la cosa ignorada y el cambio de sus especies se extinguen el derecho de prenda, salvo que se acuerde lo contrario. Las mutuaciones sufridas por la superficie de un inmueble, en cambio, no lo. La venta de la cosa. La venta de la cosa cumplida por el pignoratario, merced al pacto de vendendo, extingue la prenda. En otras palabras, el comprador la adquiere saneada. Longi tempore prescriptio, ¿se acuerdan del subcarro? En provincias, y nuevamente nos recuerda el profesor Guzmán, se aplicó la longi tempore prescriptio con efecto extintivo de las prendas. Ella supone que un tercero, no el deudor, posea la cosa pignorada durante 10 o 20 años. Al cabo de ello, puede oponerse exitosamente a la persecución de que ella intente el pignorado. Diferencias entre prenda y hipoteca. Ya, fíjense, a través de lo que hemos dicho, se pueden inferir las diferencias entre prenda y hipoteca. Digámoslo sistemáticamente. El objeto. Ya, algo más. Bueno, la principal diferencia entre prenda y hipoteca, así, sin mencionar esta, es el punto de vista cronológico. O sea, primero surge la prenda, después surge la hipoteca. De los problemas de la prenda surge la hipoteca. ¿No es cierto? Y la gran diferencia, sin perjuicio de la cronología, que ya son diferencias fundamentales, es el desplazamiento de la cosa. A ver, la prenda recaía sobre cosas muebles e inmuebles, mancipi e inmancipi, pero con más frecuencia, no obligación, que radicar en cosas muebles. O sea, se empezó a utilizar para las cosas. La hipoteca amplió su espectro. Aquí sí. Sin perjuicio que se utilizó más con frecuencia con cosas inmuebles, su espectro también era sobre cosas futuras, sobre los iuras, sobre los derechos. En relación, por ejemplo, al usufructo y a las servidumbres rústicas, no urbanas. A ver, traigamos a colación lo que nos dice el profesor Guzmán sobre eso. El pignus conventum, a ver, la pignus datio, en latín, se refería a la prenda. Y la pignus conventum, eso solamente estoy haciendo referencias, ustedes lo leen, se refería a la hipoteca. Bueno, la hipoteca, el pignus conventum, hizo posible la hipoteca sobre los iura o res incorporales en la terminología de Gallo. Por derecho pretorio se admite la hipoteca de un usufructo y de las superficies. Podemos construir así la figura. Se puede constituir derecho. Se admite el pignus conventum en la hipoteca sobre las servidumbres de vía, iter, actus y acueducto, o sea, las servidumbres rústicas de paso y de acueducto. Incluso se hizo posible una prenda meramente convencional sobre crédito, de que sea titular el pignor. Bueno, aquí ya está más enredado. Pero sepan que simplemente la hipoteca era posible de hipotecar derechos, entre ellos la servidumbre del usufructo, fundamentalmente servidumbres rurales, y la prenda no. La protección. La prenda por los interdictos úticos y es diferente a las perturbaciones. Una acción, posteriormente una acción real, eso ya lo vimos. La hipoteca tiene una protección mayor por las acciones y los interdictos. Pero esto en realidad de la protección, quédense entre prenda e hipoteca, lo mismo. Recuerden que el uticus ideatis era posteriormente, una vez que la hipoteca se radica por el uso simplemente, no por obligación, por una cosa convencional sobre cosas inmuebles, se aplica el interdicto uticus ideatis y la prenda del uso. Calidades del pignor. En la prenda es mero tenedor, pero pretorio, ya lo sabemos. Y la hipoteca es dueño y poseedor civil, o solo poseedor civil, puede ser, no puede ser, a lo mejor no es propietario. Y por lo tanto puede usucapiarla si no era su dueño civil, venderla a terceros, salvo pacto en contrario, y aprovecharse los frutos. Esto es porque justamente no hay desplazamiento de la prenda hacia el acreedor. El deudor la mantiene en su poder. Y aprovecharse los frutos, sin perjuicio de las facultades que pueden ser concedidas al pignoratario, al acreedor, para imputarlos a la deuda o del acuerdo del que también ellos quieren. ¿Qué pasa con la copropiedad? ¿Se podía ser copropietario
de una cosa en prenda o hipoteca, es la prenda. Puede ser completamente dado en prenda un bien siempre que concurran al acto todos los comuneros. Y esto se explica porque la prenda implica su entrega. En la hipoteca, se puede hipotecar una cosa dada en hipoteca, pero que queda en manos del deudor, sí, pero su cuota. Constitución. En la prenda por el acuerdo y su entrega, no basta simple acuerdo como en la hipoteca. En cambio, la hipoteca es simplemente el acuerdo en orden a dar y recibir una cosa en prenda, al que se agrega un pacto encaminado a diferir la entrega de la cosa ignorada hasta el momento en que el deudor incurra en mora de cumplir la obligación. Por favor, no pierdan de vista que estos derechos reales de garantía son para garantizar naturalmente obligaciones, una obligación principal. Y siguen la suerte de los accesorios, como los derechos reales de prenda y hipoteca, siguen la suerte de la obligación principal. Si la obligación principal es pagada, se extingue. Y con eso terminamos los derechos reales de garantía.